Bienvenidos de vuelta al curso de redacción de documentos técnicos. Continuamos con el tema 2, que es diseño de productos, y ahora vamos a ver lo que sería el subtema de especificaciones de producto. Y lo vamos a platicar en una serie de ejemplos basados justamente en el diseño de una bicicleta de montaña. Las preguntas que se generan cuando nosotros ya tenemos las necesidades del cliente es ahora en qué forma las necesidades subjetivas del cliente van a traducirse en objetivos precisos para el trabajo que resta del desarrollo. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo el equipo de desarrollo y la alta administración sobre qué diseño de producto resultaría en un éxito o en un fracaso? ¿Cómo podría el equipo crear la confianza para que el producto proyectado atraiga una parte importante del mercado, por ejemplo, de horquillas de suspensión? ¿Cómo podría el equipo resolver las inevitables confusiones entre características del producto como costo y peso? ¿Sí? Es decir, probablemente menor peso va a ser más costoso y probablemente a mayor eh, peso va a ser mayor costo o viceversa, dependiendo del tipo de producto. ¿Pero qué son las especificaciones? Bien, las necesidades del cliente se expresan generalmente en el lenguaje del cliente. No obstante, mientras que esas expresiones son útiles para crear un sentido claro de los problemas que son de interés para los clientes, nos sirven muy poco para decirnos cómo diseñar o cómo construir un producto. Simplemente dejan demasiado margen para interpretación subjetiva. Por esta razón, los grupos de desarrollo, por lo general, antes de empezar a desarrollar, establecen un conjunto de especificaciones que explican, con detalles precisos y medibles, lo que el producto tiene que hacer. Las especificaciones del producto no indican al grupo cómo manejar las necesidades del cliente, pero representan una base sobre lo que el grupo deberá hacer para satisfacer dichas necesidades. El término especificaciones del producto denota la descripción precisa de lo que un producto tiene que ser. Una especificación en singular consiste de una métrica y un valor. Por ejemplo, tiempo promedio para ensamble es una métrica, mientras que menos de 75 segundos es el valor de esta métrica. Nótese que el valor puede tomar varias formas, incluyendo un número particular, un rango o intervalo, o una desigualdad. Mayor que, menor que, hasta que, un valor máximo de, un valor mínimo de, etc. Los valores siempre se marcan con las unidades apropiadas, por ejemplo, segundos, kilogramos, joules. Juntos, la métrica y el valor forman una especificación. Y las especificaciones del producto son simplemente el conjunto de las especificaciones individuales. Por ejemplo, aquí tenemos una que está relacionada con la suspensión de una bicicleta. Por ejemplo, la necesidad número 1, la suspensión reduce la vibración a las manos. ¿Sí? Y vean que también en la última columna tenemos la importancia relativa, ¿sí? Con la cual vamos a estar trabajando, ¿no? ¿Sí? Vean que tenemos permite un recorrido fácil en el terreno lento y difícil, hace posible descensos a alta velocidad en veredas llenas de baches, permite ajustar sensibilidad, permite las características de dirección de la bicicleta, permanece rígida en vuelta cerrada, ¿sí? Contiene puntos rígidos para el montaje de los frenos, es fácil de instalar, trabaja con guardafangos, etc. ¿Cuándo se establecen las especificaciones? Normalmente se establecen después de identificar o platicar con el cliente, ¿sí? Se establecen las especificaciones meta. Estas especificaciones representan las esperanzas y aspiraciones del grupo, pero se establecen antes de que el grupo conozca las restricciones que impondrá la tecnología para la construcción del producto. Los trabajos del equipo pueden no satisfacer alguna de estas especificaciones, incluso pueden rebasar a otras, dependiendo del concepto del producto que finalmente seleccione el equipo. Por esta razón, las especificaciones objetivo deberán refinarse después de que el concepto de producto se haya seleccionado. El equipo repasa las especificaciones al mismo tiempo que evalúa las restricciones técnicas reales y los costos esperados de producción. Para establecer las especificaciones finales, el equipo con frecuencia debe hacer difíciles concesiones y tomar decisiones
entre diferentes características deseables del producto. Para mayor sencillez, presentamos un proceso de 2 etapas para establecer especificaciones, pero hacemos notar que algunas organizaciones las especificaciones se repasan muchas veces en todo el proceso de desarrollo. Las especificaciones finales son uno de los elementos clave del plan de desarrollo, que suele documentarse en la bitácora del proyecto. Este proceso de 2 etapas, vamos a ver uno que es justamente establecer las especificaciones y otro que es la refinación de las especificaciones o la parte de las especificaciones finales. ¿Sí? Son esos dos que están ahí marcados. Vean que estamos uno que es inmediatamente después de la identificación de necesidades y otro que es justamente antes, ¿sí?, de planear el desarrollo. ¿Sí? Vean que a la par hay que efectuar un análisis económico, hacer la parte de benchmarking y construir y probar modelos y prototipos. A partir de esta parte ya tenemos que empezar con nuestros modelos, prototipos, benchmarking y análisis económico. Bien, el primer proceso o la primera etapa es establecer especificaciones. Para eso tenemos un proceso también de 4 pasos, donde empezamos con una lista de métricas, recabamos información de comparaciones con la competencia, o lo que es un benchmarking, y establecemos valores meta ideales y marginables aceptables. Finalmente, reflexionamos en los resultados y el proceso. Paso número 1, establecer la lista de métricas. Las métricas más útiles son aquellas que reflejan en forma directa, tan directa como es posible, el grado el cual el producto satisface las necesidades del cliente. La relación entre necesidades y métricas es esencial para todo concepto de especificaciones. La suposición funcional es que es posible una traducción de las necesidades del cliente a un conjunto de especificaciones precisas y mesurables o medibles, y que por lo tanto, al cumplir estas especificaciones, se logra la satisfacción de las necesidades del cliente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, se fijan, ya tenemos el número de métrica, una necesidad o lista de necesidades a las cuales va a estar atendiendo. Vean que aquí la primera atiende la necesidad 1 y la necesidad 2. La métrica es atenuación al tomar el manubrio a 10 Hz, ¿sí? Y la importancia es 3 y las unidades son decibeles. La otra es precarga de resorte, que atiende las necesidades 2 y 6, la importancia es 3 y las unidades son newtons. ¿Sí? Valor máximo en el Monster Test, dada en gramos, el tiempo mínimo de descenso en el piso de prueba, segundos, etc. Y después tenemos que generar una matriz de necesidades métricas. Esta matriz es muy útil para ver justamente que todas las necesidades están cubiertas por lo menos por una métrica. ¿Sí? Vean que esta matriz me ayuda justamente a verificar esta parte, ¿no? En la parte de los renglones tenemos justamente las necesidades y las métricas estarían justamente en las columnas. Y ponemos un puntito donde hay un empate de métrica con necesidad. ¿Sí? Vean que en algunos renglones vamos a tener más de un puntito. Eso significa que esa necesidad está establecida por varias métricas. Algunas directrices para establecer estas métricas. Primero, la métrica debe ser completa. Es decir, idealmente cada necesidad del cliente corresponderá a una sola métrica y el valor de esa métrica se correlacionará perfectamente con la satisfacción del cliente o de la necesidad del cliente. En la práctica tenemos que utilizar varias métricas para reflejar por completo una sola necesidad. Las métricas deben ser variables dependientes y no independientes. Esta directriz es una variante del principio de qué y no cómo. Al igual que las necesidades del cliente, las especificaciones también indican lo que el producto debe hacer, pero no cómo lo va a hacer. Los diseñadores utilizan muchos tipos de variables en el desarrollo del producto. Algunas son dependientes, por ejemplo, la masa de la horquilla, y algunas son independientes, como el material empleado en la horquilla. En otras palabras, los diseñadores no pueden controlar el valor de la masa directamente, porque surge de otras decisiones independientes que tomarán, por ejemplo, la sección de dimensiones y materiales. Las métricas especifican el rendimiento general de un producto, por lo tanto deben ser variables dependientes, es decir, las medidas de rendimiento variables de salida en el problema de diseño. Mediante el uso de variables dependientes, para las especificaciones los diseñadores quedan en libertad de alcanzar las especificaciones
utilizando el mejor método posible. Las métricas deben de ser prácticas. No sirve al equipo idear una métrica para una suspensión de bicicleta que solo puede ser medida por un laboratorio científico a un costo de $100,000. Idealmente, las métricas serán propiedades del producto que se puedan observar o analizar directamente de modo que puedan ser evaluadas de una manera fácil por el equipo. Algunas necesidades no se pueden traducir fácilmente en métricas cuantificables. La necesidad de que la suspensión inspire orgullo puede ser bastante crítica para el éxito del mercado de bicicletas de montaña, que cambia con la moda. Pero ¿cómo puedo cuantificar el orgullo? En estos casos, el equipo simplemente repite la declaración de necesidad como una especificación y toma nota de que la métrica es subjetiva y será evaluada por un panel de clientes. Las métricas deberían incluir los criterios populares para las comparaciones en el mercado. Muchos clientes en varios mercados compran productos en base a evaluaciones publicadas de manera independiente. Estas evaluaciones se encuentran, por ejemplo, en Popular Science, Consumer Reports o varias páginas de Internet, o bien, en nuestro caso, las revistas de Bicycle y Mountain Bike. Si el equipo sabe que su producto será evaluado por los medios de información comerciales y sabe cuáles serán los criterios de evaluación, entonces debe de incluir métricas correspondientes a esos criterios. La revista Mountain Bike usa una máquina de prueba llamada Monster, que mide la aceleración vertical en unidades gramos de los manubrios cuando, perdón, la aceleración serían en fuerzas G, ¿sí? De los, es decir, aceleración, ¿verdad? En este caso, las fuerzas G es la aceleración por la gravedad, ¿no? Los manubrios, cuando una bicicleta equipada con horquilla corre sobre un bloque de 50 milímetros de alto. Por esta razón, el grupo incluyó máximo valor en el Monster como una métrica. Si el equipo no puede hallar una relación entre los criterios empleados por los medios de información y las necesidades del cliente que haya identificado, entonces deberá asegurarse de que la necesidad no se haya pasado por alto y o debe trabajar con medios de información para revisar los criterios. En unos pocos casos, el grupo pudiera concluir que el alto rendimiento en las evaluaciones de los medios de información es en sí una necesidad del cliente, escoger e incluir una métrica empleada por ellos, aun cuando tenga poco mérito técnico. La calificación de importancia de una métrica se deriva de las calificaciones de importancia de las necesidades que refleja. Para casos en que la métrica se refiere directamente a una sola necesidad, la calificación de importancia de la necesidad se convierte en la calificación de importancia de la métrica. Para casos en que una métrica esté relacionada con más de una necesidad, la importancia de la métrica es determinada al considerar las importancias de las necesidades a las que se relaciona y la naturaleza de esta relación. Debido a la subjetividad del proceso de asignar valores de importancia, consideramos que es mejor que estos se determinen por medio de la discusión entre miembros del equipo, en lugar de hacerlo por medio de un algoritmo formal. Cuando hay relativamente pocas especificaciones y el establecimiento de la importancia relativa de estas especificaciones de una importancia crítica, será de gran utilidad realizar un análisis conjunto. Paso número 2. Recabar información de comparaciones con la competencia o benchmark. A menos que el equipo considere que tendrá un monopolio total, la relación del nuevo producto con productos de la competencia es de suma importancia para terminar el éxito comercial. Mientras que el proceso de desarrollo del producto lo inició el equipo con una idea de cómo se desea competir en el mercado, las especificaciones objetivos son el lenguaje que el equipo emplea para analizar y acordar el posicionamiento detallado de su producto con respecto a productos existentes, tanto propios como de la competencia. Debe reunirse información sobre productos de la competencia para apoyar estas decisiones de posicionamiento. Benchmarking. La tabla de comparaciones es conceptualmente muy sencilla. Para cada producto de la competencia, los valores de la métrica solo se introducen en una columna. Reunimos estos datos, puede ser un proceso lento que comprende adquisiciones, por lo menos, prueba, desensamble y estimación de los costos de producción de los productos más importantes de la competencia. No obstante, esta inversión en tiempo es esencial porque ningún equipo de desarrollo de producto puede esperar tener éxito sin disponer de este tipo de información. Una advertencia, a veces los datos contenidos en los catálogos y literatura de apoyo a la competencia no son precisos. Siempre que sea posible, los valores de métricas claves deben ser verificados por pruebas y observaciones independientes. Aquí, por ejemplo, tenemos una comparación de diferentes productos. Tenemos el ST-Track, ManiRay, Rockstax Quadra, Rockstax 21, Tonka Pro y Downhill Shocks. ¿Sí? Y tenemos aquí 13 métricas
Ahí tenemos los valores. Vean que le ponen un 0, tal vez si no tenemos ese dato, ¿sí? Le ponemos un 0, ¿sí? Y bueno, tenemos todo lo demás, ¿no? Será la continuación, ¿sí? Incluso aquí hay una alternativa de la tabla de benchmarking, ¿sí? Donde se pueden construir filas. En lugar de ponerle, digamos, números, podemos poner como que puntitos, diciendo que entre más puntitos es mejor y menos puntitos es peor, para tener un enfoque más cualitativo que cuantitativo. Paso número 3. Establecer valores objetivos ideales imaginablemente aceptables. En este paso, el equipo sintetiza toda la información disponible para establecer en realidad los valores objetivos de la métrica. Dos tipos de valor subjetivos son útiles: el valor ideal y un valor marginalmente aceptable. El valor ideal es el mejor resultado que se puede esperar del equipo. El valor marginablemente aceptable es el valor de la métrica que apenas haría viable el producto desde el punto de vista comercial. Estos dos objetivos son útiles para guiar las subsiguientes etapas del desarrollo de generación de conceptos y selección de conceptos, y para refinar las especificaciones que después surjan de la selección del concepto de producto. Hay 5 formas de expresar los valores de las métricas: al menos X, ¿sí? Máximo X, entre X y Y, exactamente X, o un conjunto de valores discretos, ¿sí? Y esto depende justamente de la métrica que estemos nosotros observando. Y por ejemplo, aquí tenemos en la figura 6.8 la tabla de las métricas con sus unidades, pero ahora agregamos el valor marginal y el valor ideal, ¿sí? Es decir, el mínimo aceptable y el máximo posible, ¿no? Finalmente establecemos las especificaciones finales. Y bueno, para establecer las especificaciones finales, ¿sí? Bueno, recordar que hasta este punto ya tenemos las especificaciones, ¿sí? No son las finales. De aquí recuerden que tenemos que hacer la parte de generación de conceptos. Pero nos vamos a saltar a toda esta parte de la generación de conceptos que vamos a ver en otras pláticas. Nos vamos a ir a cuando ya tengamos la generación de conceptos, cómo generamos las especificaciones finales. Ok. Como todo en la vida tenemos que hacer concesiones. A veces, ya habíamos comentado, dependiendo del costo y el desempeño, algunas especificaciones tienen que cambiarse, incluso tienen que hacerse más laxas, ¿no? Entonces, para esto, o para establecer las especificaciones finales, ocupamos por lo menos 5 pasos, que es desarrollar modelos técnicos, desarrollar modelos de costos del producto, refinar especificaciones, haciendo concesiones donde sea necesario, bajar el nivel de las especificaciones según sea necesario y reflexionar en los resultados del proceso. El modelo técnico del producto es una herramienta, ¿sí? Puede ser un modelo en MATLAB, un modelo a mano, qué sé yo, incluso en Excel, donde nos ayuda a predecir los valores de las métricas para un conjunto particular de decisiones de diseño. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, que voy a utilizar acero y eso me va a dar a lo mejor ciertas características del producto. Pero si cambio a cobre o cambio a hierro o cambio a cualquier otro metal o cualquier otro material, eso me va a cambiar también en algunas especificaciones, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener modelos que tengan aproximaciones analíticas y o físicas, ¿sí? Idealmente, pues el equipo pudiera utilizar un modelo con mucha precisión, empleando ecuaciones diferenciales o un modelo en hoja de cálculo, una simulación por computadora, un modelo de elementos finitos, ¿sí? Qué sé yo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, recordar que entre más elaborado sea el modelo, más tiempo me va a tardar yo en de alguna manera evaluar justamente las decisiones de diseño, ¿sí? Entonces, siempre también tenemos que tener un equilibrio entre lo que sería el modelo, ¿sí? Y la rapidez, ¿sí? Siempre y cuando puedo sacrificar rapidez, siempre y cuando para mí sea muy crítico justamente algunas cuestiones de diseño, ¿no? En la mayor parte de los casos, estos modelos analíticos estarán disponibles solo para un pequeño subconjunto de las métricas, ¿sí? Es posible tenerlo para todas, ¿sí?
Entonces el equipo que pudo modelar analíticamente la atenuación lo hace con base en el conocimiento de sistemas dinámicas, normalmente es el parte de la gente de ingeniería, ¿no? Varios modelos independientes, cada uno de ellos corresponde a un subconjunto de métricas, serán las manejables por un modelo grande integrado. Por ejemplo, el equipo de desarrollo puede desarrollar un modelo analítico para la rigidez del montaje, ¿sí? Independiente de un modelo dinámico para predecir la atenuación de vibración. ¿Sí? O incluso podemos tener ningún modelo. Por ejemplo, dice aquí que el equipo no pudo modelar la forma analítica, el rendimiento de la fatiga de la suspensión, de modo que se construyeron y probaron modelos físicos. En general es necesario construir varios modelos físicos diferentes o prototipos para explorar las implicaciones de varias combinaciones o variables de diseño. Para reducir el número de modelos que deban construirse, es útil emplear técnicas de diseño de experimentos que pueden minimizar el número de experimentos requeridos para explorar el espacio de diseño. ¿Sí? Recordar que el diseño de experimentos me dice cuáles son todas las variables posibles para cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo tengo un modelo de 3, digamos, partes, y yo tengo 5 opciones para cada parte, serían 5 opciones para la primera, 5 opciones para la segunda y 5 opciones para la tercera. En total tengo 5 por 5 por 5, serían 125, digamos, opciones o modelos o, digamos, partes que tendría yo que probar. Pero algunas de ellas pueden ser que yo de inmediatamente decida que no son viables por cuestiones de costo, por cuestiones de tiempo, etcétera, e incluso por cuestiones físicas que no las pueda desarrollar, y puedo desechar algunas de ellas. De tal manera que reduzco justamente la cantidad de opciones, y esto se refiere justamente al diseño de experimento. Este tipo de modelado y análisis evita que el equipo establezca una combinación de especificaciones que no puedan lograr si se usa la libertad disponible en el concepto producto. Por ejemplo, aquí vean que yo tengo 3 modelos, ¿sí? Tengo todas mis variables, digamos, o entradas de mi módulo que pueden ser dependientes o independientes, y las métricas que me van a estar generando, que normalmente ahí sí tienen que ser dependientes. ¿Sí? Y voy a analizar todas mis opciones de la izquierda para generar valores de la derecha. Después tengo que desarrollar un modelo del costo del producto. El objetivo de este paso es asegurar que el producto se pueda producir a un costo objetivo, es decir, que no me pase de mi presupuesto. ¿Sí? Este costo objetivo tiene que ver con el costo de manufactura, los socios de distribución, ¿sí? Y al mismo tiempo que el cliente final tenga un precio competitivo. ¿Sí? Vamos a ver, o en el apéndice de este capítulo, se ve una explicación justamente de cómo se generan estos costos. Para casi todos los productos, las primeras estimaciones de costo de manufactura son complementadas al elaborar una lista de materiales, implementado BOM o Bill of Materials en inglés, y estimar el precio de compra o costo de fabricación para cada pieza. En este momento del proceso de desarrollo, el equipo generalmente no conoce todos los componentes que estarán en el producto, pero trataremos de enumerar los componentes que espera se necesiten. Si bien las primeras estimaciones generalmente se enfocan en el costo de componentes, el equipo por lo general hará en este punto una estimación aproximada de los costos de ensamble y los costos de manufactura. Y puede haber otros costos indirectos. El trabajo para elaborar estas primeras estimaciones de costo comprende solicitar estimaciones de costo a vendedores, ¿sí? O estimar costos de la producción de los componentes que la empresa producirá. Este proceso es facilitado a veces por un experto en adquisiciones y un ingeniero de producción. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una serie de componentes para la horquilla. Tenemos todos los componentes, las cantidades, ¿sí? La parte más alta, la parte más baja, el total, ¿sí? El total más alto, el total más bajo, ¿sí? Y aquí vemos justamente la parte del ensamble, ¿sí? Y los gastos generales, un costo directo, etcétera. De manera que todo va incluido en esta lista de materiales. Una forma útil de registrar información de costos es hacer justamente una lista de cifras para estimaciones, alta y baja de cada artículo, lo cual ayuda al equipo a entender el margen de incertidumbre de las estimaciones. La lista de materiales por lo general se emplea de forma iterativa. El equipo efectúa un análisis de costo de qué pasa si
para un conjunto de decisiones de diseño y luego revisa estas decisiones en base a lo que aprende. La lista de materiales es en sí una clase de modelo de rendimiento, pero en lugar de predecir un valor de una métrica técnica, predice el rendimiento del costo. La lista de materiales permanece útil en todo el proceso de desarrollo y se actualiza de una manera regular para reflejar el estado del costo estimado de manufactura. En este punto del proceso de desarrollo, los equipos que desarrollan productos complejos que contienen cientos o miles de piezas, por lo general no pueden incluir todas las piezas en la lista de materiales. En lugar de esto, el equipo hará una lista de componentes y subsistemas principales y pone límites en sus costos con base a experiencias anteriores o en juicios emitidos por proveedores. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos paso número 3, refinar las especificaciones haciendo concesiones donde sean necesarios. Vean justamente que, bueno, tenemos aquí la evaluación en el Monster, ¿sí? Y un costo estimado. Aquí tenemos un mapa competitivo que muestra el costo estimado de manufactura contra la evaluación en la prueba del Monster, ¿sí? Aquí incluso también tenemos algunos puntos donde ya vemos algunos de los productos, ¿verdad? De los productos comerciales, ¿verdad? Vean que entre más bajo, ¿sí? Más hacia la derecha, sería un producto mejor, ¿no? Esta es la idea de un mapa competitivo, darnos una idea de dónde pudiera estar nuestro producto, ¿sí? Para ver justamente si realmente estamos compitiendo o no con nuestro producto en el mercado. Finalmente tenemos las especificaciones finales, donde actualizamos estas especificaciones respecto a la competencia y respecto a nuestros modelos. Para categorías de productos maduros, la competencia está basada en el desempeño con respecto a pocas métricas de rendimiento bien entendidas. Un análisis conjunto puede ser útil para refinar especificaciones de producto. El análisis conjunto emplea datos de encuestas hechas a clientes para construir un modelo de preferencia de cliente. En esencia, a cada persona que responde en una muestra de clientes potenciales se le pide evaluar productos hipotéticos caracterizados por un conjunto de atributos. Estos últimos deben ser métricas que sean entendidas con facilidad por los clientes, por ejemplo, rendimiento de combustible, precio para automóviles. Los atributos subjetivos, por ejemplo, aspecto del diseño, se pueden representar de forma gráfica. Los productos hipotéticos se construyen usando técnicas estadísticas de diseño experimental. Con el uso de respuestas de clientes, el análisis conjunto infiere la importancia relativa de cada atributo para el cliente. Estos datos se pueden usar posteriormente para predecir cuál producto escogería un cliente cuando se le ofrezca un conjunto hipotético de alternativas. Con el uso de estas predicciones para todos los clientes de una muestra, se puede pronosticar la participación de mercado de cada producto del conjunto de alternativas. Si se usa este método, se puede estimar los valores de especificación que maximizan la participación del mercado. Paso número 4, bajar el nivel de especificaciones según sea necesario. Establecer especificaciones adquiere más importancia y es mucho más difícil cuando se desarrolla un producto muy complejo formado por múltiples subsistemas diseñados por numerosos equipos de desarrollo. En este contexto, las especificaciones se emplean para definir los objetivos de desarrollo de cada uno de los subsistemas, así como el producto de su conjunto. Lo difícil en este caso es bajar de nivel las especificaciones generales a especificaciones de cada subsistema. Algunas especificaciones generales de un componente se pueden establecer por medio de asignaciones de presupuesto. ¿El producto es el ganador? Empezamos justamente en la reflexión de los resultados y el proceso. ¿El producto es el ganador? El concepto de producto debe permitir al equipo establecer especificaciones para que el producto satisfaga las necesidades del cliente y sea mejor que la competencia. Si no es mejor, entonces debe regresar a la fase de generación y selección de concepto o abandonar el proyecto. ¿Cuánta incertidumbre hay en los modelos técnicos y de costo? Si el éxito competitivo está dictado por métricas alrededor de las cuales persiste mucha incertidumbre, el equipo puede refinar los modelos técnicos o el costo para aumentar la confianza de satisfacer las especificaciones. El concepto elegido por el equipo se adapta mejor al mercado objetivo o podría aplicarse mejor en otro mercado, ¿sí? El concepto seleccionado puede ser en realidad demasiado bueno. Si el equipo generó con un concepto que es muy superior a productos de la competencia, puede considerar emplear el concepto en un segmento más demandante y potencialmente más rentable. ¿Debe la empresa iniciar un trabajo formal para desarrollar mejores modelos técnicos en algún aspecto del rendimiento del producto para su uso futuro? A veces el equipo descubrirá que realmente no entiende la tecnología del producto base lo suficientemente bien como para crear modelos útiles de rendimiento.
En estas circunstancias, un trabajo de ingeniería para desarrollar mejor entendimiento y modelos puede ser útil en sus siguientes proyectos de desarrollo. Por lo general, las especificaciones se establecen cuando menos en dos ocasiones. Inmediatamente después de identificar necesidades y después de la selección y prueba de concepto. Las especificaciones objetivos representan esperanzas y aspiraciones del equipo, pero se establecen antes de que el equipo conozca las restricciones de tecnología del producto sobre lo que se puede lograr. El trabajo del equipo que puede no satisfacer algunas de las especificaciones y rebasar algunas otras. Y tendrá que hacer concesiones. Ese es el proceso, ya lo platicamos. Hay que elaborar lista de métricas, recolectar información de comparaciones, establecer valores objetivos y marginales y reflexionar. Y después, para refinar las especificaciones, tenemos que tener modelos técnicos de producto, modelos de costos de producto, refinar especificaciones y haciendo concesiones, bajar el nivel de las especificaciones según necesario y reflexionar. ¿Sí? Normalmente utilizamos hojas de cálculo, ¿sí? Tablas de benchmarking, matriz de necesidades y la parte de mapas competitivos. Y bueno, todo esto nos va a ayudar justamente a representar y analizar de mejor manera las especificaciones. Debido a la necesidad de utilizar un mejor conocimiento posible del mercado, los clientes, la tecnología central del producto y las implicaciones del costo de alternativas de diseño, el proceso de especificaciones requiere una participación activa de los miembros del equipo que representen las funciones de mercadotecnia, diseño y manufactura de la empresa. ¿Okay? Muchas gracias. Eso sería todo por la sesión del día de hoy. Cuando veamos esto en vivo, les voy a pedir justamente que entreguen la parte de la traducción de necesidades, especificaciones, y veremos la parte de los modelos analíticos, ¿sí? Tanto de desempeño, costos y los modelos de comparación de los productos de la competencia. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego.